Después de 8 meses de trabajo legislativo, el Congreso despachó uno de los proyectos más emblemáticos del gobierno, la reforma que termina con el lucro, el copago y la selección en los colegios. Desde el Ministerio de Educación manifestaron su gratitud a los parlamentarios que apoyaron la iniciativa. Sin embargo, en la tramitación de ayer, algunos diputados de oposición abandonaron la sala para hacer explícito su rechazo. Vamos a ahondar más al respecto y los pasos que podrían venir adelante en este proyecto, en términos del Tribunal Constitucional, por ejemplo. Le preguntamos de todos estos temas al diputado de la UDI, integrante de la Comisión de Educación, Jaime Belolio. Gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. Buenos días. Diputado, después de una larga discusión, el planteamiento también de argumentos en contra de este proyecto, de cierta dramatización de algunos escenarios a futuro que podrían venir con esta ley, me gustaría que pudiéramos aterrizarlo ya ahora que está aprobada. La educación chilena, a su juicio, después de aprobado este proyecto, cuando comience su implementación, ¿va a ser peor que hoy? Mira, yo creo que lamentablemente primero perdimos 8 meses discutiendo sobre un puñado de eslóganes que además no tenemos ninguna evidencia de que funcionen en mejorar la calidad, en vez de aquellas cosas que sabemos que sí funcionan en la calidad. De hecho, hay parte de los asesores del Ministerio que antes escribían papers y escribían una serie de investigaciones sobre aquellas cosas que impactan adecuadamente y directamente en calidad, que están ahí. Y en vez de ocupar esas mismas investigaciones, nos dedicamos a hacer otras cosas que lamentablemente no tienen que ver con la calidad. Pero no es un reduccionismo decir que esto es antojadizo, que es un capricho. Yo no creo que sea antojadizo, yo creo que es una cuestión muy ideológica. Lo que pasa es que yo creo que es equivocada. Por lo demás nos dijeron, imagínate, primero nos dijeron que el fin al lucro era lo más importante en el sistema educativo chileno. Y a continuación nunca fueron en 8 meses capaces de decirnos cuántos colegios lucran. Tanto es así que al final nos dicen que, como no saben, los colegios de menos de 400 alumnos tienen reglas especiales porque no pueden lucrar. Es decir, nos dan el argumento. A continuación nos dicen, mire, el arriendo era lo más malo. Los diputados de la nueva mayoría en el primer trámite votaron en contra de cualquier tipo de arriendo y hoy día se permite un arriendo a precio fijo por ley. Después se decía que el copago era el otro problema más grave del país y no se termina sino hasta el 2030. ¿Y eso no es positivo en el sentido de que hubo cierta gradualidad, de que se convencieron quizás de ciertos aspectos que había que modificar? No, yo creo que es bueno que hayan escuchado parte de los argumentos que nosotros planteamos y que planteaba la ciudadanía. Y hay algunos que lamentablemente no se escucharon. Uno tiene que ver con la selección. Lo que se da una paradoja tremenda es que lo que se aprobó ayer en la Cámara no le gusta a nadie. Esta fórmula de 70-30, es decir, de que el 30% de la selección es buena y el 70% es mala, no le gusta a nadie, no le gusta a ninguno de los diputados que la aprobó el día de ayer. Y yo lo que más lamento además es que varios parlamentarios habían dicho que querían salvar al Instituto Nacional y el liceo emblemático, lo habían dicho públicamente, pero ayer votaron distinto. ¿Y eso qué refleja su juicio? No, que lamentablemente obviamente les hicieron mucha presión de parte del Ejecutivo, que querían evitar a toda costa que se fueran a una comisión mixta. Y yo no entiendo por qué. No entiendo por qué se aprueba la ley y inmediatamente el ministro tiene que salir a decir de que va a hacer otra ley para salvar los liceos emblemáticos. Lo que siempre debió haber sido el foco era replicar el modelo que tiene el Instituto Nacional a lo largo de todo Chile, que ojalá hubiese uno de esos en cada comuna, para que no fuera de vida, o de oportunidades o no de oportunidades el hecho de acceder a un colegio como el Instituto Nacional. Yo eso es una de las cosas que lamento profundamente en estos 8 meses de discusión. Diputado, usted decía que hubo 8 meses perdidos en esta discusión. ¿No le parece que es un tiempo razonable para discutir este tema? ¿Fue poco o fue mucho en ese sentido? Porque me sorprende que diga que es tiempo perdido. En términos yo creo que son 8 meses. Está bien en términos de la cantidad de tiempo de debate. Lo que yo lamento, y yo le digo que son perdidos porque podríamos haber hablado de aquellas cosas que realmente inciden en calidad. Por ejemplo, la calidad de los profesores. Y eso significa hablar de las horas frente al aula, significa hablar de los salarios, de las jubilaciones, del currículum, de la forma en la cual estamos enseñando. Diputado, lo tengo que interrumpir un minuto. Sí. Un segundo, porque está la presidenta Bachelet ahora en vivo con un punto de prensa. Vamos a escucharla ahora desde La Moneda. Y juego, señor Renato Hamel, al presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Cristian Vítere, a la alcaldesa y los alcaldes que hoy día nos acompañan. Amigas y amigos, primero, antes que pasar al tema que nos convoca, la verdad que no puedo dejar de decir lo contenta que estoy, ¿no? Porque ayer, tras meses, yo dije al ministro Izaguirre, han sido 5 horas intensas, 8 meses y 5 horas intensas, ¿no? Tras meses de intenso debate, el Parlamento aprobó lo que podríamos decir la primera parte de la reforma educacional. Y con este proyecto aseguramos que los recursos públicos se inviertan en educación de nuestros niños, niñas y jóvenes, lo que nos parece que es un inicio para avanzar en calidad. Y también nos va a permitir que nunca más nuestros niños y niñas puedan ser discriminados por sus condiciones familiares o sociales. Avanzaremos en gratuidad dándole alivio a las familias, pero además van a poder, obviamente, la familia elegir el colegio para sus hijos y no al revés. Así que
todos estamos contentos porque dimos un primer paso, un paso enorme para que Chile al fin tenga un sistema educativo más moderno, de calidad, gratuito y sin discriminación. Y yo quisiera hacer un llamado a la familia que tengan calma, que tengan confianza. No se van a cerrar los colegios, al contrario, todos los cambios se van a implementar gradualmente, justamente para apoyar a los colegios particulares subvencionados y que sigan haciendo así su trabajo educativo. Ahora la reforma sigue con otros proyectos. Vamos a tener los proyectos vinculados a lo que es profesores, los proyectos de desmunicipalización, los proyectos también de gratuidad en la universidad, en fin, porque obviamente sabemos que para avanzar en calidad necesitamos profesores y profesoras reconocidos socialmente con buenos salarios, condiciones laborales dignas, carrera docente que permita una formación integral a la altura de la tarea que tienen los maestros en nuestra sociedad. Pues también necesitamos que los colegios vuelvan al Estado y que podamos efectivamente trabajar también en una nueva institucionalidad. Y por cierto, nos parece fundamental que nadie quede fuera de la universidad y por eso todos los proyectos de educación superior, partiendo por la gratuidad y siguiendo por todos los vinculados a la calidad de la educación. Porque lo que queremos seguir trabajando es para avanzar en lo que las familias más atesoran. Yo creo que hay dos cosas que la gente siempre dice que es lo que le quiere dejar a sus hijos: una educación de calidad y una vivienda propia. Son los dos grandes anhelos de una familia, pero sin duda una educación que permita desarrollar los talentos y hacer realidad sus sueños. Pero volvamos ahora a lo que nos reúne, que también ha sido largamente trabajado, y tenemos otra excelente noticia, no solo para los alcaldes y los habitantes de las 7 comunas que hoy nos acompañan, sino nos parece para todos nuestros compatriotas. ¿Por qué lo digo? Porque al perfeccionar la ley que rige el funcionamiento de los casinos en Chile, estamos actualizando normativas que estaban siendo superadas en la práctica y estamos apoyando directamente a municipios y a territorios que se han visto beneficiados por una actividad que genera ingresos, turismo y que además dinamiza la economía local. Estamos dando estabilidad y estamos dando proyección a una actividad que es parte de nuestra economía y que se ha transformado con el tiempo en un eje importante del desarrollo de nuestras ciudades. Bien, escuchábamos a la presidenta Michelle Bachelet entonces, ahí desde La Moneda. La pauta convocada por La Moneda es precisamente para hablar de unas modificaciones a la ley de casinos, pero también la presidenta se daba tiempo para analizar la reforma educacional aprobada ayer, el fin al copago, al lucro, a la selección, y retomamos precisamente a partir de su palabra la conversación con el diputado de la UDI, Jaime Belolio. Gracias por la paciencia, diputado, además, pero teníamos que escuchar a la presidenta en su evaluación. Decía, de hecho, me gustaría recogerme de esa frase, es un inicio para avanzar en calidad. Ahora vienen otros proyectos. Sí. ¿No le parece ese un buen punto de partida? Bueno, de hecho ella está reconociendo de que este no tiene que ver directamente con calidad. Lo dijo también en una entrevista hace como un mes atrás, en donde ella decía que su primer sentido le decía que partiera por aquellos proyectos que directamente tenían que ver con calidad, que directamente tenían que ver con elevar los estándares de la educación pública. Yo creo que tiene razón la presidenta en esa materia. Este no es el proyecto que tiene que ver con calidad, tenía que más bien que ver con una cuestión ideológica. Y lo reconocen además los mismos parlamentarios de la nueva mayoría en los pasillos. Lo que pasa es que no lo dicen abiertamente, pero lo reconocen en los pasillos. Yo lamento porque a eso me refería con que hemos perdido una oportunidad de que el primer debate hubiese sido sobre los contenidos de la educación y no sobre la cáscara de la educación. La presidenta dice otra cosa que es importante. Dice, con respecto a los cierres, nadie quiere que se cierren colegios. Yo no quiero que se cierren colegios. Sería un fracaso que se cerraran colegios. Lo que ocurre es que, dado lo que hoy día se hizo, esta moderación en el tiempo, que sea no todo de una, sino que en varios plazos. Gradualmente. Que sea gradualmente, primero una región de menos de 300.000 alumnos, después 3 regiones de menos de 1 millón y después todas las regiones. Lo que va a pasar es que la implementación de esta reforma va a quedar para un próximo gobierno. Entonces, yo lo que temo es que sea igual que el Transantiago, que también quedó para un próximo gobierno, especialmente en las materias más graves o en las más tensas, sobre todo para estos colegios. Vamos a tener que esperar hasta el 2017 para saber si algún colegio va a cerrar o no. Y por último, la presidenta dice otra cosa que tenía que ver con lo último que estamos conversando, con la selección. Ella dice, mire, las familias van a elegir el colegio, no al revés. Eso no es así, porque es la tómbola la que va a elegir. Y yo lo que lamento como sociedad es la señal que estamos dando, en donde el mérito y el esfuerzo valga lo mismo que un ticket en una tómbola. Eso es lo que las familias del colegio del Instituto Nacional, del Carmela Carvajal, que ayer estaban en las tribunas, decían que por favor no fuese así, y que algunos parlamentarios, lamentablemente, teniendo la convicción de que este proyecto lo que estaba haciendo es dañar esos colegios, votaron a favor por presiones propias del gobierno, y que se comprometieron supuestamente a que en el futuro iba a haber una ley que iba a mejorarla. Y ahora, algo con respecto a la salida nuestra de la sala. Sí. No correspondió a que nosotros estuviéramos enojados por la votación. Lo que ocurrió es que en algún minuto hubo un grupo de jóvenes, que si no me equivoco eran de la FECH, que se pusieron a manifestar con un cartel.
y habían otras personas al medio, oficialistas de las Juventudes Comunistas, y habían otras personas de CONFEPA y del Instituto Nacional. Sí. Y todos se comenzaron a manifestar en ese momento. Y lo que hizo el presidente en este caso de la Cámara, a mi opinión, antojadizamente, fue simplemente sacar a aquellas personas que estaban con el cartel, más a aquellas personas que eran de la CONFEPA, del Instituto Nacional, dejando exclusivamente a aquellos que eran oficialistas. Eso nos pareció que era completamente arbitraria su decisión, le pedimos que la reconsiderara y no lo hizo, entonces no da garantías para seguir obviamente en la votación. Mario Venegas decía que eran malos perdedores por haber salido de la sala. No, yo creo que ellos son entonces malos ganadores, porque podrán haber tenido la mayoría de votos, pero no tienen la razón. En este caso la mayoría de los ciudadanos quiere un cambio en educación, pero no este cambio en educación. Ese análisis de decir, ¿sabes qué? La nueva mayoría está legislando sobre un tema en el que no tienen la razón, están legislando contra la ciudadanía, pero no finalmente el canal democrático para expresar la ciudadanía. La gente lo manifestó así en las elecciones pasadas, conociendo también este programa, porque no era una sorpresa. Efectivamente, eso es así y ese son las reglas de la democracia, nosotros nos atenemos a ellas. Lo que pasa es que por eso te decía yo que lamento que no hubiésemos ocupado este espacio para debatir sobre aquellas cosas en que estábamos más cerca además. Okay. Entonces, cuando se dice, mire, van a venir otros proyectos como el de carrera docente, que lo dice la presidenta. Sí. Yo tengo la duda de si va a ser un proyecto para dejar tranquilo al presidente del colegio de profesores o realmente va a ser para representar a los profesores y poner por delante la calidad al interior de las salas de clase. Eso es interesante. ¿Y cuáles son sus temores y aprensiones respecto a lo que viene en esta materia de reforma educacional? Vienen otros pilares y otros proyectos. Yo espero que en esta materia tengamos más cercanía, porque como te decía antes, seguimos enseñando igual que hace 150 años. Y resulta que obviamente nuestros niños no son igual que los niños de hace 150 años. Entonces necesitamos cambiar la forma en la cual estamos enseñando, la forma en la cual se están entregando esos contenidos, la forma del currículum. Yo creo que necesitamos cambiar, además, estamos concentrando nuestra educación exclusivamente en aquello que es medible o fácilmente medible a través de las pruebas estandarizadas, ya sea la PSU o ya sea prueba de aptitud, porque eso se me acaba el carnet, la PSU o el CIMSE, sí. Y aquellas otras cosas que son quizás las más importantes de la educación, como los valores y las virtudes que uno aprende en el colegio y que también se aprenden a través del deporte, a través de la música, a través de la literatura, el arte, la estamos dejando afuera. Entonces, esa cosa nos obliga a pensar quiénes son quienes tienen que estar educando. ¿Y qué pasa si es que hay un mal profesor? ¿Qué hacemos en ese caso? Entonces, yo temo de que sea más bien un acuerdo a puertas cerradas entre el Ministerio de Educación y la cúpula de la dirigencia, llamémoslo así, del colegio de profesores, que sabemos que tiene muchas diferencias al interior del propio colegio, sí. Y para qué decir aquellos profesores que no están colegiados. Entonces, yo espero que se ponga por delante la calidad y no simplemente el eslogan en ese caso también. ¿Pero cree que la tramitación puede ser un poco más fácil que en este proyecto de inclusión? Bueno, depende cómo venga obviamente el proyecto, pero yo creo que sí. Yo creo que, al menos en esa materia, el ministro ha dicho que de que vamos a estar más cerca. Yo espero que sea así realmente, porque eso va a hacer que pueda cambiar o no la calidad de la educación en Chile. Diputado, terminó la tramitación legislativa de este proyecto, pero ahora viene la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Lo van a hacer y por qué? Sí, mire, vamos a recurrir, uno tiene 5 días después de aprobada la ley para poder recurrir al tribunal, van a concurrir los senadores en todo caso. Estábamos pensando hacer también nosotros mismos, los diputados, es posible, estamos en estudio si hacemos otro requerimiento nosotros. Y no es que vayamos por cualquier cosa, no es que vayamos porque estamos picados porque perdimos la votación 69-40. No, es porque nos parecen que hay algunos aspectos de esta reforma que son abiertamente inconstitucionales. Y lo dijimos durante la tramitación. Uno de ellos, por ejemplo, es que al decir que hay una lista taxativa de cosas en las cuales se puede gastar la subvención, es decir, nada más que aquello que estrictamente dice la ley, se vacía de contenido la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza implica poder abrir, mantener y organizar colegios. Y en este caso, obviamente, la parte de la organización y la mantención queda restringida exclusivamente a lo que dice la ley y a lo que dice la Superintendencia de Educación. Ahí hay un aspecto que es relevante. Otro tiene que ver con la apertura de nuevos colegios. A diferencia de lo que ocurre hoy día, que uno puede abrir un colegio, ahora va a depender de lo que diga el Ministerio de Educación y lo que diga también el Consejo Nacional de Educación. Entonces, de nuevo, se transforma el derecho a la educación en este caso, y especialmente la libertad de educación, en una cuestión que depende de un funcionario de gobierno. Eso obviamente nos parece que también está equivocado. Por último, hay otros aspectos más de técnica legislativa. Hay uno que es importante, que al hacer esta diferencia entre los colegios de menos de 400 alumnos y de más de 400 alumnos, sin ninguna razón evidente, sino que simplemente por una declaración de parte del Ejecutivo, se cae en una discriminación arbitraria y por lo tanto se está violando en este caso la igualdad entre la ley. Diputado, ¿no es esto una forma de ir a tratar de revertir un resultado que no se consiguió en el Congreso por secretaría?
Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional lo que tiene que hacer es velar por la Constitución. Entonces, si hay algunos aspectos de esta ley que son abiertamente inconstitucionales, las herramientas de la democracia lo que nos hacen es que nosotros tenemos que cautelar aquello. Está bien que ellos quieran cambiar la Constitución en esos aspectos, pero para eso tienen que hacer una reforma constitucional. Entonces, no pueden a través de una ley violar la Constitución o querer cambiarla por una ley de menor rango. Entonces, si quieren cambiar la Constitución, muy bien, discutámoslo ahí, pero en este caso no pueden haber cosas que o impidan la libertad de enseñanza o la vacíen de contenido o haya que no haya, valga la redundancia, igualdad entre la ley. Diputado, quería llevarlo a otro tema para cerrar esta conversación. Ayer el diputado Gaspar Rivas se inhabilitó en algunos temas debido a cierta vinculación con algún familiar, ¿no? Y emplazó además a Ernesto Silva diciendo, bueno, ya no lo hizo el señor Silva en relación a la ley de ISAPRES, como debería haber sido, pero yo lo hago por mi cuenta, por un asunto de conciencia, decía en el fondo el diputado Rivas. Me gustaría que vinculáramos eso con unas palabras que también nos entregó ayer Jaime Mañalich en el programa Ciudadanos. Lo invito a que escuchemos la declaración, que da algunos antecedentes interesantes respecto al tema del caso Penta y los intereses que estaban en juego. Evidentemente, en cada uno de estos trámites, y no quiero usar nombres porque ya me valió una querella criminal esto, yo veía que había un acercamiento preferente a algunos parlamentarios, ¿no es cierto?, pero de ahí a decir, bajo juramento, que yo podría afirmar que el presidente de la Comisión de Hacienda en ese momento impidió el progreso de este proyecto, no. Creo que sí es justo decir que él negoció de alguna manera con el Ejecutivo una indicación que generaba edades, distintas edades, volvía a reponer algunas edades para el plan garantizado de salud, cosa con que yo no estaba de acuerdo. Yo creo que él influyó en que esa moción saliera de esa manera, y quiero pensar buenamente que porque creía que era mejor para el proyecto. Eso contra la opinión del ministro de Salud. Así es. Dos emplazamientos en definitiva a Ernesto Silva respecto a este tema que provienen del mismo sector. ¿Cómo toma o cómo analiza esas críticas, diputado? Bueno, yo creo que el tema de fondo tiene que ver con que si uno defiende en el Parlamento convicciones o intereses. Yo personalmente no estoy a la venta de nadie y defiendo mis convicciones, y eso se ha visto reflejado además en la manera en la cual uno debate, en la cual uno argumenta de por qué vota una cosa u otra cosa. El reglamento de la Cámara es súper claro en decir cuáles son los motivos en los cuales tiene que haber inhabilidad. Sí. Y en el caso cuando uno hace votaciones que son no de carácter particular, es decir, que no afectan a, llamémoslo así, una parte de la industria, sino que la industria en general, y como son de carácter general, no puede haber ese conflicto. Y por lo demás, nuestra Constitución y nuestra forma de legislar hace que sea muy difícil que haya, si una persona está involucrada, que la ley sea a lo que quiera esa persona. Por algo está la Comisión de Hacienda, en este caso que vio el proyecto de ISAPRE, está la Comisión de Salud. Pero el poder que tenía Ernesto Silva en esa condición era importante. Bien, de hecho, modificó el proyecto contrariamente a lo que planteaba el ministro de Salud. Sí, pero lo que pasa es que hay una cosa ahí que uno sabe cómo funciona el gobierno también. El ministro de Salud, a quien yo respeto mucho, el ex ministro de Salud, a quien yo respeto mucho, él tiene claro que había una desaveniencia entre lo que él pensaba y lo que pensaba el Ejecutivo. Esto es una moción del Ejecutivo, o sea, era el gobierno el quien tenía que presentarla. Y en este gobierno nosotros hemos visto cuántas diferencias grandísimas hay entre los ministros y el propio gobierno, y al final el que prima es el gobierno. Entonces las diferencias al interior del gobierno se resuelven de una manera, se conversa también obviamente con los parlamentarios. Entonces yo creo que ahí el tema es hacia adelante, cuáles son, hoy día tenemos el reglamento de inhabilidades, y la UDI lo que tiene que hacer, en mi opinión, es volver a ganarse la confianza de los ciudadanos para que ellos... ¿Ya la perdió? Yo creo que hemos perdido obviamente confianza de parte de los ciudadanos. Y la manera de volver a ganarla es, como te decía yo, siendo transparentes, siendo honestos, siendo coherentes entre lo que nosotros decimos, hacemos, cómo fundamentamos nuestro voto en una y otra cosa, para que los podamos convencer de que lo que nosotros estamos haciendo es defender nuestras convicciones y no intereses. Diputado, y a la luz de los casos, de los datos que hemos obtenido a través del caso Penta y de donaciones de dinero o aportes a financiamiento de campaña desde el grupo Penta, reconocidos por los propios dueños del holding, a parlamentarios de la UDI, ¿no deberían esos parlamentarios también abstenerse de participar en determinadas votaciones en las que se conoce públicamente ahora que hubo financiamiento de parte de este grupo?
Bueno, me remito a lo mismo. O sea, hoy día tenemos nosotros en el reglamento... Pero es que más allá del reglamento, porque el reglamento no establece esta condición del aporte que puede entregar una empresa, evidentemente, al financiamiento de campañas políticas. Lo que pasa es que entonces, si la discusión es jurídica, tiene que seguir dándose en los tribunales, porque hay las sedes judiciales donde se va a seguir resolviendo. Tiene que ver con un asunto más de ética, probablemente. Y lo otro tiene que ver con lo que ocurre en el Parlamento. Y yo espero de que nosotros, cuando tengamos la discusión sobre el financiamiento de la política, de las campañas políticas, pero también de la política en general, de los partidos y otros, sea sin doble discurso. Porque lo que uno ve es que algunos tratan de erigirse como autoridad moral, pero la verdad es que no lo son ni pueden serlo tampoco. Entonces esto tiene que ser sin doble discurso, sin hipocresía. Lo dice por la nueva mayoría. Sí, por supuesto, lo digo por la nueva mayoría, que algunos obviamente tratan en este caso de que ojalá lo que más de oposición haya en Chile sea la democracia cristiana. Entonces eso no es lo que le hace bien al país. Yo creo que nosotros necesitamos hacer un centro de derecho hoy día, en donde yo rescato, por ejemplo, la discusión de si somos un partido único o si somos una federación de partidos. Porque va a significar plantearnos qué es lo que queremos hacer hacia adelante, qué es lo que le ofrecemos a la ciudadanía, en el contexto en el cual estamos hoy día y en donde además tenemos que volver a ganar la confianza de los ciudadanos. Bien, diputado Belolio, gracias por haber venido a CNN Chile. Gracias. Y la paciencia, además, por la interrupción. No, Muchas gracias.